Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Muchos se preguntan si las medicinas ancestrales funcionan. ¿Funcionan ante qué males? ¿Y de qué medicinas ancestrales estamos hablando? En este caso, de la psilocibina, los hongos, y de la ayahuasca, o yagé también llamado. Esta medicina ancestral que viene de grandes selvas, de espacios cuidados, guardiados por indígenas, por comunidades que llevan muchísimos años guardando el secreto y el cuidado de la preparación de estas medicinas, precisamente porque es una labor que solamente a ellos se les refiere. Y justo tenemos a una invitada el día de hoy que nos cuenta la experiencia de probar estas medicinas en la Casita del Agua. Yo soy Jacdy López y les doy la bienvenida a este podcast. Para poner un poco en contexto, en otros podcasts hemos hablado de este espacio junto con el profesor Edgar Barrero Cuellar, con la profesora Jimena Lozano y con el Taita Santos Yamioy. Una experiencia que por supuesto es reservada para algunas personas y pues está disponible a este asesoramiento con estas personas que ya han sido experimentadas y son conocedoras de las medicinas que allí se brindan. Allí, hasta el momento, comprendemos la psilocibina y el yagé. Hoy tenemos justamente una invitada que nos cuenta esta experiencia. Bienvenida, ella es Edith Ñampira. Ahorita se dedica a la consultoría en temas tributarios y aduaneros. Bien llegada a esta banca. Muchas gracias a ti, Jacdy, por esta invitación. ¿Cómo llega Edith a la Casita del Agua? Bueno, yo me entero de la Casita del Agua por una conversación que tuve con el profesor Edgar y con Jimena. Estábamos hablando precisamente de las terapias con los hongos mágicos. Y ellos comentaron que hacían la terapia de hongos mágicos y que tenían una casita, la Casita del Agua. Entonces yo les pregunté qué era la Casita del Agua y entonces dijeron una casa que compramos en el campo, en tal lugar, es cerca a La Vega y es del agua porque tiene un arroyo al lado y todo el tiempo estás escuchando el sonido del agua. Entonces, por eso es muy bonito porque la casita todo el tiempo tiene el sonido de la Casita del Agua y está rodeada de vegetación virgen. Edgar y Jimena no le han hecho nada al monte y eso es muy lindo porque está uno entre los árboles, con los pájaros. Un espacio muy bonito y yo creo que es como lo que se necesita para el ritual de los hongos y también del yagé, porque en esa misma casita hacemos el ritual del yagé con el Taita Santos y el de los honguitos básicamente con el profesor Edgar y con Jimena, con ellos dos. En general ellos tres los tres son psicólogos, entonces ellos pues digamos nos dan como su sabiduría y su guía en los rituales con el yagé y con los hongos mágicos. Cuando uno ya siente el llamado para acercarse a estos espacios, como que ya uno siente que es momento, porque en algunos momentos, y lo digo personalmente, se siente como nervios, pero ya uno siente como una tranquilidad también de saber que es un espacio de confianza. ¿Cómo fue ese momento y esa llegada para ya tener el primer paso? Bueno, yo había oído hablar a algunos amigos de los hongos, pero no en medio de un ritual, sino algo así como, el viaje con hongos. Entonces, nunca me llamó la atención en un espacio así. Y fue una coincidencia, fue una casualidad que hablando con el profesor Edgar hubiésemos mencionado los hongos y que él me haya hablado de es una medicina y que requiere de un ritual y que necesita como cierto espacio y cierta disposición para poderlos utilizar como medicina. Entonces, básicamente es la intención. Yo, en mi experiencia,
yo no creo que yo tomara hongos sin el ritual y sin poner una intención. Entonces, eso es lo que me parece que es como el llamado real, que no es como con amigos, uy, venga, tomamos hongos. No, no fue así. Entonces, habiendo tenido la oportunidad antes, nunca me dio por ahí, pero esto fue otro contexto. Y pues ahí sí yo estuve muy tranquila, ¿sabes? Nunca sentí nervios ni decir, uy, me va a pasar. No, en lo absoluto. Y mira, no me pasó con los hongos y tampoco me pasó nunca con el yagé. Siempre muy tranquila, como muy... y alegre, ¿sabes? Alegre porque es como voy a tomar una medicina que sería un avance si el mundo entero pudiera acceder a esa medicina. Así es, Edith. Aquí lo hemos conversado varias veces justamente, también lo que lo rodea, no solamente el hecho de la toma, sino todo lo que lo rodea, lo que nos cuentas también, ¿no? Como la naturaleza, esa cercanía, los sonidos, que está hecho con personas que sabes que tienen un respaldo y un conocimiento, y ese uso, que me pareció muy especial que lo nombras, ese uso con conciencia, que es bien importante nombrar, que no es un psicodélico de entretenimiento, de distracción. En esa búsqueda llegas a este espacio y logras encontrar algo que genera tranquilidad en ti. Pues sí, mira, es fundamentalmente una experiencia espiritual y es como un ejercicio de memoria. Durante la toma, durante el efecto de la toma, en mi experiencia, recordé muchas cosas, muchísimas cosas, cosas que no sabía ni siquiera que estaban en mi memoria. Y creo que el ejercicio que hice realmente fue como tomar todo eso y traerlo a mi conciencia. Tal vez al final te diga qué pasa después, en las semanas siguientes, pero fundamentalmente fue eso, recordar y ver también como cosas simbólicas, pues que no podría uno comprender si no tiene la guía de, pues en este caso de Jimena, de Edgar y del Taita. Sin esa orientación, sin la sabiduría y la experiencia de ellos, sería simplemente una experiencia psicodélica y nada más. Entonces me parece muy importante mencionarlo porque realmente es como una terapia, es un ejercicio de sanación y me asombró muchísimo la cantidad de cosas que vienen a la memoria. Qué increíble, me sorprende también poderse uno encontrar y darse cuenta que quien termina haciendo medicina para uno mismo, pues también es uno mismo. Sí, mira, yo creo que es todo el conjunto. Es el conjunto, lo que tú mencionaste ahora, es el espacio, es el ritual, es la intención y a partir de ahí, de intencionar, hacemos una hora de silencio antes, ¿no? Entonces, en esa hora, básicamente yo hice un ejercicio de meditación que me parece que sería muy bueno llegar a la medicina conociendo un poco de la meditación o habiendo experimentado la meditación. Y pues ese contexto le permite a uno como una conexión con el todo, con todo lo que hay, como sentir la naturaleza de manera mucho más vívida, más presente, más intensa. Entonces es muy bonito y en lo que fue mi experiencia, un sentimiento de gratitud enorme. Lo primero que yo sentí cuando hice la segunda toma de hongos fue una gratitud, ese fue mi primer sentimiento. Y eso fue muy lindo porque fue como el momento de agradecerle a mi cuerpo, de agradecer por mi familia, por todo lo que tenemos, por el alimento, por el sol, por todo lo que nos rodea. Fue un sentimiento muy lindo, de verdad. Edith, ahí de pronto esto lo compartes con personas de tu familia y ahí de pronto llama la atención, hay otras personas que quieren participar. ¿Cuál es la opinión que se genera? Pues yo no lo he compartido todavía con mi familia porque quisiera hacer como, no quiero entrar como a decirles existen los hongos y hacen esto y esto, porque como te decía, yo creo y para mi experiencia es necesario haber meditado un tiempito antes. ¿Sí? Para mí, yo creo que sin que yo estuviese haciendo la meditación a diario desde hace un tiempo, pienso que no habría sido lo mismo. Habría sido demasiado novedoso, demasiado extraño para mí, pero como vengo meditando desde un tiempo para acá, entonces
fue mucho más expansivo, mucho más consciente, mucho más sabiendo por lo que yo estaba pasando. Las personas que te rodean en ese instante, en ese momento de la toma, ¿cómo participan contigo? Digamos que es algo individual o está un poco más grupal en este espacio. ¿Cómo lo sentiste? Es una experiencia individual, definitivamente. Uno no pierde la conciencia, siempre hay conciencia de lo que uno hace, no se pierde el contacto con la realidad. Entonces, las personas eligen qué hacer. Yo, por ejemplo, elegí quedarme un rato afuera, al lado del fuego, otro rato como al lado de los árboles, porque, como te decía, las plantas se hacen como más grandes, es como si escuchara uno el lenguaje de los árboles, se oyen más intensamente los sonidos de la noche, de los animales, y cada uno se sienta y es como una meditación profunda, ¿sabes? Porque cada uno está en silencio viviendo su experiencia. ¿Este tipo de encuentro lo recomendarías a otras personas que estén pasando, digamos, una situación difícil, tanto como consigo mismos como con los espacios que estén compartiendo? Pues yo se lo recomendaría al mundo entero. No es solo para personas que estén pasando por situaciones difíciles, sino a todo el mundo, porque creo que es una experiencia sanadora, porque trae muchos recuerdos a la memoria y porque te da como las herramientas para comprender por qué actúas de una manera determinada frente a determinadas situaciones. Entonces, trayendo como las situaciones a la conciencia, puedes tomar decisiones alrededor de eso. Entonces, no, yo se lo recomendaría a todo el mundo, me parece que es una experiencia muy linda y además es sanadora. Totalmente. Las sensaciones que tuviste, porque me contabas fuera de micrófonos que la primera toma que haces es de honguitos, como tú misma nos explicabas, de psilocibina, y en la segunda toma va la ayahuasca o el yagé también, como lo llaman en otros espacios. Cuéntame si fueron diferentes experiencias, tal vez la trascendencia de las mismas o una continuaba la otra. Sí, fueron experiencias distintas. Con la psilocibina vinieron muchas cosas a mi memoria, imágenes simbólicas que después fueron interpretadas por el Taita y por Edgar y Jimena. Con el yagé fue un estado diferente, fue un estado como una disolución total del ego, como que era como que mi cuerpo no existía, sino que existía como un todo, y como yo recuerdo que la última yo pensaba, ¿no? Tenía mis pensamientos, pero no sentía mi cuerpo y estaba como en una burbuja de luz. O sea, muy bonita, muy bonita. Y pues el yagé tiene una característica particular y es que hace una limpieza del cuerpo, ¿no? Una limpieza física del cuerpo. Entonces tú puedes vomitar o puedes tener diarrea, esos dos eventos. A mí me dio vómito y pues la experiencia del querer vomitar al principio es muy intensa y como que no te permite sentarte tranquilo, a concentrarte, a cerrar los ojos y a escuchar a la planta, porque realmente la planta es la que pone las reglas del juego ahí. Entonces es muy importante escuchar a la planta. Pero después de que vomitas empiezas a ver qué es lo que la planta te quiere decir esa noche, en ese momento, en ese ritual. En la última que yo tuve, sentí eso, como que era el horizonte azul y yo estaba ahí, pero no sentía mi cuerpo. Fue muy bonito, fue muy bonito. ¿Tú seguiste un orden sugerido por los mismos? Sí, yo seguí el orden sugerido por ellos tres. Yo creo que todo el espacio le permite a uno como una liviandad y sobre todo el no haber tenido la experiencia de la ayahuasca y de la psilocibina. Una noche en un ritual fue la ayahuasca y en el otro la psilocibina, pero la verdad en este momento no me acuerdo qué fue primero. Fue primero la psilocibina, sí. Y no, para mí no era importante que a pesar de que ya conocía el yagé, entonces que dijera no, primero ya
yagé y luego la psilocibina, no, yo estaba como abierta, porque se trata también de eso, ¿no? De escuchar el llamado, como no estar contra lo que fluye naturalmente. Yo siento que fluyó naturalmente y primero la psilocibina bien, después la ayahuasca bien, las otras veces fue solamente ayahuasca bien también, entonces no, digamos que eso no me parecía como, no, ni siquiera lo pensé realmente en sí, primero una cosa y luego la otra. El orden en el que tú llegas, ¿duras en dieta o en limpieza ciertos días o normal llegas a la casita del agua? ¿Qué tantos días te preparas antes? Comida suave, ¿sí? Entonces básicamente verduras, como pues proteína, yo como proteína unos días antes, pues digamos hasta el día anterior como proteína, pero normalmente pollo o pescado, no carne, y ensaladitas como no ultraprocesados, no gaseosa, no muchos carbohidratos, como que tratar de llegar como liviano, con el estómago vacío, porque pues el vómito es una cosa un poquito compleja, pero tampoco tener el estómago vacío, en mi experiencia, porque tener el estómago vacío implica un esfuerzo para vomitar muy grande. Entonces, pues yo en una toma de ayahuasca tenía el estómago vacío y me fue muy difícil. Entonces dije, no, voy a comer un poquito, y entonces comí como fruticas por la tarde, como un banano, como una manzana y unas uvitas, y entonces eso me facilitó el vomitar, que no me costara tanto esfuerzo. Entonces, bueno, esa es la preparación. Y lo otro es estar abierto y intencionar. Intencionar es muy, muy importante. Preguntarle a la planta, hablar. Una de las cosas que me dijo el Taita y que también me dijo Edgar fue en esas imágenes simbólicas. Entonces pues lo que me dijeron fue, bueno, hay que hablar con esas imágenes, hay que preguntarles qué quieren esas imágenes. Y realmente a mí no se me ocurrió. Pero entonces ahora yo sé que hay que hablar, que hay que preguntarle a esas imágenes, mirar y hablar con ellas, a ver qué le dicen a uno, cómo profundizar en la experiencia. Sí, entonces pues yo no tengo tampoco mucha experiencia, ya he tomado 3 veces, 3 o 4, y honguitos, pues la primera fue una inmersión que fue muy bonita además, la primera fue muy linda, y la segunda pues fue ya como más con el objetivo de traer cosas a la memoria, al consciente, para sanar situaciones de la infancia, que yo creo que de alguna manera en un país tan violento y con tantas desigualdades, muchos tendríamos muchas cosas en la memoria que traer al consciente para que esas situaciones no saboteen nuestra vida en algunos sentidos, ¿no? Eso es lo más lindo, y es que cuando tú eres consciente, pues también conscientemente reaccionas y conscientemente elaboras situaciones que de pronto antes no podía elaborar o que no me explicaba. Ahora eso es distinto. Estas idas a la casita del agua, estos compartires, esta juntanza, generan cambios en tu vida. Me cuentas un poco que sí genera conversaciones o espacios de tranquilidad para poderte, digamos que, autoestudiar, pero también la relación con las otras personas, ¿cómo la sientes después de estos encuentros? Pues mira, yo creo que el hecho de traer situaciones a la conciencia hacen que uno sea más auténtico, ¿sí? Entonces, no es que me haya alejado de personas, sino que simplemente espero que las personas comprendan cuando uno dice no y cuando uno quiere hacer cosas, o también entender a los otros cuando dicen no y no quiere hacer cosas, no quiere determinadas situaciones. Uno aprende como a no forzar y a comprenderse sobre todo a sí mismo. Es básicamente una experiencia para sí mismo. Entonces ¿cuál ha sido mi experiencia después de la segunda toma? Que me he alejado un poquito de la gente, ¿sabes? He recuperado un tiempo en el que yo estaba sola, que a mí me gusta estar sola, me gusta como los espacios de introspección, y hubo situaciones que como que me hacían chocar con eso que antes me hacía feliz. Entonces ahora no, ahora ya he recuperado nuevamente ese contacto conmigo misma, ese no aburrirme conmigo, ese hacer cosas, esa compañía de mí misma, que en algún momento yo dije, ¿qué pasó conmigo? Entonces, no, mira que ha sido muy bonito, sin perder a las otras personas, ¿no? Sin necesidad de decir, hoy no quiero estar en mi casa, hoy quiero salir, hoy no porque estas paredes me comprimen, que en algún momento sentí eso. No, ya he recuperado como esa independencia, porque
pues ya he reconocido mi autosuficiencia. Una de las cosas que yo razoné después, porque después vino un raciocinio en relación con las experiencias con la madre naturaleza, porque realmente son experiencias con medicinas ancestrales y lo que uno hace en lo cotidiano. Yo recuerdo que leí en un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, que la escritora decía que las mujeres estamos tendiendo mucho a intelectualizarnos, a hacernos, a siempre estar cumpliendo un compromiso con los hijos, con la familia, con el trabajo, con los jefes y nunca estar con uno mismo. Entonces a mí estas experiencias me han ayudado mucho a estar conmigo misma. En el ritual en sí mismo es estar en otro estado, no es ni estar ni trabajando, ni atendiendo situaciones del hogar, no es otro estado, es como un estado del alma, es un estado que te da reconocimiento sobre ti misma, que además te da una alegría. A mí me da mucha alegría, me da mucha, no sé, el contacto con el yagé sobre todo, fue muy, muy lindo. Y pues con la psilocibina es una intención sanadora, es una intención de, bueno, ¿dónde está mi poder? Yo necesito recuperar mi fuerza. Y pues claro, digamos, muchas situaciones que uno vive, pues son resultado de lo que vivió en la infancia. Eso lo sabemos todos, sabemos que traemos cosas. Entonces, traer tantas memorias a la conciencia, pues hace que uno diga, bueno, pues entonces frente a estas situaciones pasaron. Yo no le diría, esto no se lo diría a nadie en el sentido de esta es la fórmula mágica, porque sabemos que en Colombia hay víctimas y uno no puede ponerse en el lugar de las víctimas y decir que ese es el camino. Yo me pongo solamente en mi lugar, ¿sí? Entonces, pues me ha ayudado mucho, me ha ayudado a reconocer mi esencia, a reconocer mi poder, que es prácticamente lo que dice la escritora de Mujeres que corren con los lobos. Banca del Parque Radio. Edith, gracias por compartirnos de una manera tan amplia y tan profunda también esta experiencia que viviste en la Casita del Agua. ¿Cuál es la tarea del día de hoy? Bueno, pues yo les diría que es importante meditar, que la meditación es una preparación ideal para tener el contacto con las medicinas ancestrales. Entonces, pues en YouTube hay miles de videos sobre meditación. Yo diría que no le hagan tanto caso a las meditaciones guiadas, sino a las meditaciones que vienen como con el yoga, a las meditaciones en silencio, a las meditaciones que sugiere Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica española que ha investigado mucho cerebro del cerebro. Y creo que una preparación que en mi caso fue casualidad o yo lo relaciono. Yo lo que digo es la experiencia con las medicinas ancestrales no habría sido la misma si yo no medito antes, pero puede que para otras personas no sea necesario, porque seguramente tengan una mayor capacidad de conexión consigo mismo. Entonces, pues es mi experiencia. Pero sugeriría en todo caso las meditaciones, porque además pues ya se sabe que mejoran las conexiones neuronales, que son muy poderosas. Gracias a ti por tenerme en cuenta para hablar de esa experiencia tan linda con la psilocibina y con el yagé, porque ahí aprovechamos y hablamos de las dos. Y como te digo, se la recomendaría al planeta entero, la psilocibina. Y bueno, el yagé sí, no sé, el taita lo dirá, pero la psilocibina me parece que es tremendamente poderosa por eso, porque te permite traer asuntos pendientes a la conciencia. La Casita del Agua pues es el espacio ideal, es muy bonito, muy lindo estar ahí en contacto con el agua. Además oyes el agua cerquita, ¿no? Una de las cosas lindas con los hongos es que el agua yo la sentía como si corriera por mi cuerpo, no como que corriera en un arroyo al lado, sino que me sonaba aquí en los oídos de manera muy intensa, porque además expande la conciencia, es de verdad bien bonito. Los invitamos a vivir esta experiencia con profesionales, con personas que reconocen esta labor
labor ya hace bastantes años y que por supuesto también se vuelve un espacio, como lo decía Edith, con conciencia, sino también algunos dolores, duelos que son difíciles tal vez, y pedir ayuda, especialmente ayuda de la naturaleza, de lo espiritual, por supuesto puede ser un camino. Les invitamos para que ustedes escuchen nuestros podcasts en YouTube, Spotify, Deezer, iVoox y claro, en www.bancadelparque.com. Muchísimas gracias. Les recuerdo que estamos disponibles a que ustedes nos escriban, nos encanta leerlos. Si usted ha pasado algunas experiencias, nos encantaría leerlas, y si usted también ha estado en la casita del agua, también nos encantaría leerlas para que muchas más personas se conecten. Recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Jacdi López, una voz Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.